Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. No hace tiempo norte, pero los miembros del Comando Norte parece que van andando buscando la borrasca. Nacho Carretero, ¿qué tal? Estás en Radio Coruña, buenos días. Buenos días, Ángeles. Pero la verdad es que no hay mucha diferencia entre Madrid y Coruña. Hoy a lo mejor sí, porque mira, desde aquí estoy viendo el reflejo del sol en el pasillo. Ah, no, eso no existe aquí. Ah, no, eso no, vale. Eso... Aquí hoy hace de esos días que yo cuando salga de aquí me voy a ir a pasear. Bueno, pero hasta hoy yo... No, hasta hoy nada. Hasta hoy nada. Pero me hoy... sentía en casa. Hoy te has equivocado quizá de sitio. Sí. Aitana Castaño desde Radio Asturias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Yo ya estaba pensando que lo de Madrid era apropiación cultural con esto del tiempo. Sí, tal cual. De hecho, el otro día, y bueno, tú no tanto porque estás mucho más tiempo aquí en Madrid, Nacho, pero el otro día contamos que la ciudad donde más ha llovido y donde menos se ha visto el sol durante todo este tren de borrascas precisamente ha sido Coruña. Ah, sí, ¿eh? Bueno, sí. Yo estuve en Coruña este fin de semana y doy fe, ¿eh? Das fe, que llovió y no viste el sol. No vi el sol. Aquí hay gente mal, ¿eh? Aquí hay gente mal. Sí, para que se quejen los gallegos tiene que ser la cosa ya fastidiada. Sí, es que yo creo que no es tanto la lluvia persistente, sino que en algún momento salga un poco ese rayito de sol, ¿no? Que te da como buen rollo y alegría. Pero bueno, no. Vamos a empezar. Tenemos el entroido para compensar. Nunca llovió que no nos escampara. Exacto, muy bien, ahí me gusta. Vamos a empezar. Lo primero que os voy a preguntar, que tiene relación con el tema de hoy. Sí. La primera vez que hablasteis por la radio, ¿estabais nerviosos, Aitana? Mira, yo tengo dos primeras veces. Una lúdica, que tenía yo como 8 años y llamé a la radio para contestar a un programa de música. O sea, ponían una canción y tú tenías que decir qué canción era. Ganabas un secador de pelo, ¿vale? Yo no gané el secador de pelo porque pero llamaste. Mal. Llamé, estaba nerviosísima. Llamé porque, o sea, me parecía como una cosa como de magia yo hablar por la radio. No, llamé y no gané el secador de pelo. Pero bueno, pero hablaste por la radio, tu voz sonó. En mi voz o no. Y la primera vez que lo hice de manera laboral fue gracias a Pachi Poncela, una persona, un ser humano asturiano que trabajó muchos años en la cadena SER, y me llamó y me dijo, oye, ¿vas a trabajar conmigo en la radio? Yo dije, pero si yo no sé hablar. Y me dijo, pero si no sé hacer radio. Dice, yo tampoco, lleva 20 años, era mentira, él sí sabía. Y entonces, sí, estaba nerviosa, no sabría decir por qué. Porque yo, a ver, vergüenza y esas cosas no tengo, pero bueno, qué sé yo. Es por, no sé. Estaba nerviosa, pero sigo poniéndome un poco nerviosa todos los días, he de decir, ¿eh? ¿Y tú, Nacho? Pues es curioso porque, claro, yo hice prácticas aquí, desde este lugar donde el que estoy hablando. Desde no Radio sabía Coruña. yo eso. Sí, yo mi primer trabajo, mi primer contrato, aunque eran prácticas, fue aquí, en Radio Coruña Cadena SER. Aquí empecé mi carrera periodística. Ahí es nada. Aquí empezó todo. Aquí empezó todo, sí. Sí, esta es mi casa. Y ahora estoy aquí contando esto, se cierra el círculo, fue la primera vez que hablé en la radio y sí, por supuesto que estaba nervioso, estaba muy nervioso. Pero un compañero, un trabajador aquí de Radio Coruña, que ahora ya está jubilado, Juan Fernán, me dio un consejo en mi primer directo y me dijo, tú háblame a mí, tú imagínate que me lo estás contando a mí, que es un consejo, por cierto, que yo sigo aplicando a día de hoy. Por ejemplo, yo ahora esto os lo estoy contando a vosotras dos. Pero yo eso también lo pienso no nos yo, está escuchando nadie. Pero eso lo practico yo, que hago 6 horas de programa, yo solo les hablo ahora mismo le estoy hablando a Rafa, a Marcos, a Brian y a Eva. Es que fíjate que si piensas que ahora mismo te están escuchando, no quiero ponernos nerviosos, pero te están escuchando millones de personas, pues es que es mucho más difícil. Y sobre todo, porque sé que ahora nos vas a preguntar esto, Ángels, es que ahora vivimos en una época donde se penaliza muchísimo más el error, donde estamos tan expuestos y todo se mide tan al milímetro, que bueno, yo cuando empecé, pues metías la pata y lo metías y se acordaban entre los compañeros. Ahora metes la pata y estás ya puesto en la plaza del pueblo, expuesto a todo el mundo. Entonces los que tenemos unos años, siempre cuando fallabas en la radio, siempre decías, bueno, las palabras se las lleva el viento. Como tú te habías equivocado, pero decías, como mucho quedaban los archivos de la radio, pero ya está. Pero es que ahora tú cometes un error y se convierte en viral. De hecho, cuando hay un tema mínimamente delicado,
ostras, yo voy con pies de plomo, ¿eh? Vas midiendo cada palabra totalmente. Porque yo ya estoy viendo el reel en Instagram por la tarde. Yo tengo una vecina que todos los martes, cuando vuelvo de la radio, me dice, te va a echar ángeles, me dice, te va a echar ángeles. Y yo, y dice, ¿por cómo hablas? Hablas fatal, me dice. No, que no. No, yo hablo asturiano, digo, yo hablo como hablo. Y dice, hablas muy mal, van a echarte. No, dice, pues dile que puede estar tranquila, que no te voy a echar. Una última pregunta, antes de presentar a nuestra invitada, porque tú me decías, Nacho, que es verdad que los que hablamos por la radio, y yo creo que por eso la radio es tan auténtica, ¿no? Porque el vínculo, al final le hablas a un oyente que tú te imaginas, le hablas a la gente que está en el control y a un oyente que tú, esto lo decía siempre Iñaki Gabilondo, pero es que es verdad, tú te imaginas un oyente y solo hablas con él. Al oyente le pasa lo mismo, ¿eh? Se piensa que yo solo le estoy hablando al oyente o al oyente en cuestión, o sea que no, eso es y eso solo pasa en la radio, es muy solo bonito. Pasa en la radio. Sí. Y entonces, la pregunta es, ¿a ti te impone hablar en público? ¿A ti, Nacho, te impone hablar en un auditorio, en un teatro? ¿Te impone? Mira, me impone porque es que a quien no le imponga me parece admirable dependiendo de cuánta gente hay ahí en público. Pero es verdad que por mi profesión pues me ha tocado ya muchas veces hablar en público delante de gente y hay herramientas y te vas soltando y vas teniendo tus trucos, tus herramientas para estar tranquilo y para centrarte en el discurso. Pero creo que es algo que, como todo, es un hábito que con sus herramientas, con sus técnicas para estar tranquilo y para hacerlo mejor. La pregunta en ti es inútil, a ti no te impone. Es que digo, no, es que a ti, ¿qué quieres la respuesta corta? No. Porque el otro día los que asistimos a la presentación de las madrinas del último libro de Aitana no tiene ningún problema en hablar en público. No, la verdad que nunca lo tuve, ¿eh? Nunca lo tuve, de verdad. Yo desde pequeña soy así, no sé por qué. Sí, eres medio artista. Lo que pasa es que yo cuando trabajaba en la tele, que hacía informativos y me tocaba, pues yo qué sé, de repente ir a la nieve, estas cosas que se te queda la cara congelada y hablas fatal, yo solo decía... O sea, me miraba para cámara esos 30 segundos antes de que te dijeran, estás dentro, ¿no? Y yo solo pensaba, por favor, Aitana, no acabes enzapeando. Yo cuando trabajaba en Telecinco haciendo el informativo, había un regidor que todas las noches cuando iba a hacer el programa me decía, venga, que te esperan 2,5 millones de personas. Y yo siempre le decía, no me lo digas, me lo digas. Pero no sé qué opináis vosotras, pero creo que el error se penaliza más en la cabeza de uno que en la realidad. Que uno piensa que no dije mal esto y luego desde fuera, no pasa nada. Pues no pasa absolutamente nada. Mira, todos llevamos en el bolsillo un aparato, un móvil con el que registrarlo todo, la imagen, el sonido de todas las experiencias, como si ya no tuviéramos ninguna fe en nuestra memoria. Pero desde hace casi 10 años existe en España un espectáculo de periodismo en vivo que está basado en la memoria, que no se graba y que solo queda en el recuerdo de quienes participan como actores o como público. Se llama Diario Vivo y una de sus directoras es Vanessa Rousselot. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué es tan importante lo efímero para vosotros, que no quede constancia registrada de lo que ahí pasa? Lo efímero es magia. Lo efímero, la cosa que nos pasó por primera vez y que no queda grabado, si nos paramos a pensar cuáles son mis recuerdos, creo que ninguno de ellos puede ser grabado a lo mejor. La experiencia de Diario Vivo, la magia viene de lo efímero desde el escenario. Nacho, Aitana, la persona buenos días, que la persona que se sube al escenario a contar algo que no va a ser grabado, primero se quita este miedo, Nacho, de cual decías que a ver si se queda un reel de Instagram. Entonces, pues si te quitas este miedo, eres otra persona, eres quien eres realmente. Nadie te va a poder editar, nadie te va a poder cortar. Y de repente las personas que te escuchan saben también que esto no va a volver a pasar nunca. Y eso no es la misma escucha. Esta persona lo cuenta para aquí y ahora. A veces sacamos contenidos hoy en día y como si cualquier contenido podría ir a cualquier lugar. Pero entonces es tan importante lo efímero como lo colectivo. Exactamente. Vivir eso en colectivo. Exactamente, porque yo creo que lo digital muchas veces lo vivimos de forma aislada, solas frente a nuestras pantallas, y la experiencia de Diario Vivo efímera se vive de forma colectiva, que también es una manera de recordarla, que está compartida. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Muchas preguntas, ya está ahí Aitana, muchas preguntas. A ver si te van a echar, como te dice tu vecina. Y seguimos hablando de lo efímero, de lo colectivo y de las historias. Just that I'm tired of wasting my hours talking to trees, watching the flowers grow. Diario Vivo en un minuto. Diario Vivo es un espectáculo efímero que se produce 2 veces al año en un teatro de Madrid, donde 8 personas se suben al escenario y cuentan en 8 minutos
una historia que les ha cambiado la vida. Y está estructurado como un diario, nacional, internacional, deportes, sucesos. Quiero decir, el que va a ver este espectáculo es como si viera un gran periódico en directo, y las historias que cuentan son absolutamente emocionantes y son historias que se quedan para siempre. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. No se han equivocado de días, martes, esto es el Comando Norte, pero hablamos con Nacho y con Aitana y con Vanessa Roselot de Diario Vivo, y resulta que nuestro Antonio Martínez Asensio forma parte del comité editorial de Diario Vivo y ayuda a los participantes a dar forma a sus historias. Lo primero, Vanessa, entiendo que es elegir los participantes. ¿Cómo los elegís? Somos buscadores de... Hay gente que busca oro, nosotros buscamos historias. Entonces, estamos siempre atentos, queremos periodistas reconocidos, pero también periodistas emergentes. En un diario vivo te tienes que reír y que llorar, eso es el contrato. Entonces, aunque hables del mundo, pues tienes que hablar del mundo de manera profunda y a la vez muy divertida. Entonces, tiene que haber un elenco grande. Y también siempre nuestro casting, entre comillas, que es fundamental, es a la vez, nosotros elegimos historias antes que personas. De hecho, no solemos anunciar quién participa en Diario Vivo. Tú te sientas en el teatro y no sabes quién va a subir al escenario. Lo que sí sabes es que confías en Antonio, que acabamos de escuchar, en François Musso, en Julien Casson, en Romy Artigas, en todo el equipo de Diario Vivo, en Diane Común, para haberte preparado grandes historias que no vas a olvidar nunca, con los narradores que suben al escenario. ¿Y narradores solo del ámbito periodístico o habéis abierto el ámbito? Pues mira, eso es muy interesante. Antes solo teníamos a gente del ámbito periodístico. Hoy en día, en cada Diario Vivo, vamos a decir que de los 8 narradores hay 2, 3 como mucho, que a lo mejor no son periodistas, porque nos dimos cuenta que hay historias que tú necesitas otro perfil para contártelas de verdad. Por ejemplo, estoy pensando en una mujer paraguaya que ha estado trabajando 20 años de interna en casas. Pues con esa mujer que se ha preparado Diario Vivo como los Juegos Olímpicos, se lo ha trabajado todos sus domingos, que no estaba trabajando en una casa, estaba preparando su historia para Diario Vivo, para ser capaz de transmitir en 8 minutos a 1000 personas a la vez qué es esa vida de interna que se ha visto 40 casas de España, ¿no? Pues esa persona, un periodista, este relato no te lo puede dar. Entonces, cuando vemos un relato que no va a venir del periodista, pero que sí que vemos que tiene sentido llevar este relato al escenario, entonces abrimos el elenco. Yo sé que tanto Nacho como Aitana han recibido la invitación. Nacho, ¿cuál ha sido tu respuesta? Me da un poco de reparo porque la verdad es que a mí me invitó François hace ya años, o sea, la primera edición, Vanessa, yo no sé cuándo sí, 2017. Fue la primera edición. Fíjate, 2017, ya llovió, casi 10 años. Y la verdad es que, bueno, le dije que no. Le dije que no. Porque en un momento primero era un poco por pudor. Me da un pudor la idea del periodista en medio de la historia, contándola, y entonces me tiraba un poco para atrás porque, bueno, para mí siempre había como esa regla, ¿no?, de que la historia y el periodista cuanto más invisible mejor. Es verdad que luego, como bien sabe Vanessa, pues yo he visto algunos y he seguido en contacto con esto y me he dado cuenta que no es así, que no tiene nada que ver con eso y bueno, pues no nos engañemos. Dije, bueno, pues no voy porque es que no tengo tiempo para prepararlo. Esa es la realidad. Es verdad que hay que prepararlo. Yo creo que es una cosa que hay que cuidarla y que hay que hacerlo bien. Me conozco y pues ir allí y hacerlo de cualquier manera creo que no es justo para el proyecto. Qué bien esta excusa última, ¿verdad? Sí, pero yo veo que aquí en una libreta está apuntando ella, Nacho, hay que volver a invitarlo. Lo acaba de poner está ahora. Ahí, ¿eh? Porque todo el pudor que tiene Nacho es el que no tiene Aitana, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo, mi ojeadora es Vanessa, ella es la culpable. Yo no tengo muy claro lo que voy a hacer, ya os lo digo. 8 minutos me parece poco. Tienes para saludar tú en 8 minutos. No lo sé, es que no sé. Pero yo a Vanessa vino a la cuenca minera asturiana y yo le di de comer y seguramente de beber. Y posiblemente la engañé, como hice con Ángels Barceló en su momento. Yo no sé lo que voy a contar, pero me está pareciendo muy interesante este proceso
que acaba de decir Vanessa, de cómo se preparan las historias. Me parece muy importante. Entonces, cuéntanos un poquitín, Vanessa, ¿cómo se preparan? ¿Cómo es ese proceso de preparación? Bueno, sí. Porque no vale decir yo soy tan buena que me pongo aquí el micrófono. A ver, yo podría ir así, pero sí, no voy tú sí, así. pero la gente normal no. Bueno, la particularidad de Diario Vivo es que efectivamente nos tomamos el tiempo de buscar ese oro que son las historias, ¿no? Una persona como Aitana Castaño, que efectivamente podría estar 1 hora y media en un escenario dando un one-woman show que todos nos encantaría, no hay ninguna duda. Pero bueno, esa vida de periodista local en las cuencas mineras, ahí, por supuesto, hay muchas historias, pero nosotros en Diario Vivo lo que buscamos siempre no son las anécdotas, sino la historia. Entonces, al final, sea lo que sea la historia que vaya a contar Aitana, nos va a hablar de esta relación íntima con esa cuenca, nos va a llevar a ese mundo en esos 8 minutos. Y lo que sí vamos a hacer es trabajarlo para que la gente lo recorde, lo recuerda. Entonces, es un proceso muy bonito a 4 manos y, de hecho, ya somos más gente en el equipo. Tenemos un momento, un mes antes del espectáculo, que nos reunimos todos, todo el mundo cuenta su historia y hay ahí un primer público de los que van a participar, que vibra, que dice esto me ha encantado, me falta esto, ahí me he reído. Entonces, bueno, es un proceso, no aplicamos una receta y es muy importante para nosotros no aplicar una receta, pero sí empujar a la persona a ir hacia adentro, hacia el lugar donde no le da tiempo ir en el día a día. Debe pasar muchas veces que la persona invitada llega con una idea en la cabeza, o sea, yo llego y yo pienso que mis historias o lo que yo quiero contar es esto, y durante el proceso de preparación descubre otras historias. Sí, eso pasa, ya te lo digo yo, Ángel, sí pasa. Sí. Eso pasa mucho y también pasa que a veces vamos a contactar con personas, somos también estamos todo el tiempo buscando y descubrimos una historia cuando las contactamos. Os doy un ejemplo. No sé si recordáis a Sonsoles, esa mujer de Ávila que salió en la televisión de Castilla de la Mancha narrando poesía erótica. Bueno, nosotros se hizo viral en este momento y pues contactamos con esa mujer. La gente se reía viendo reel de una mujer mayor contando poesía erótica y la contactamos y le dijimos, cuéntanos qué hay detrás. Hablando con ella, esa mujer había perdido su marido, su hija, su segundo marido y escribía todo lo que no había podido vivir. Ella se subió al escenario de Diario Vivo, los primeros 4 minutos la gente lloró, de repente se puso a leer su poesía, la gente se dio cuenta que era la persona que había visto en redes, pero no la había visto así. El formato de Diario Vivo es nos desprogramamos y nos enseñamos cómo somos. Hay un poco de psicología por vuestra parte, es como ir un poco al terapeuta. Es que narrar... También digo que sí a esto. ¿Verdad? Sí. Sí, bueno, narrar tiene algo terapéutico, es evidente, pero bueno, sabemos muy bien dónde parar, cuál es nuestro lugar, pero obviamente hay un trabajo de arqueología personal, que es lo que lo hace único para la gente que escucha y para la persona que cuenta. Bueno, de hecho, yo con compañeras, sobre todo, y también con compañeros que he hablado, que han participado, me dicen que es una experiencia muy importante, muy profunda y que les ha cambiado. Lo digo también por compañeros que me estaban convenciendo de participar, argumentando esto sinceramente, como que es una experiencia, porque yo pienso que, bueno, pues todos hemos dado charlas, participado en mesas redondas y hemos contado experiencias. Claro, facilidad para contar historias de los reportajes, pues imagínate, pues sin problema, subes ahí y la cuentas, ¿no? Pero que aquí hay algo más. Y es justo lo que quería preguntarte, Vanessa, ¿qué crees que hay de más? Hablabas algo de terapéutico casi, pero hay algo mucho más emocional y de periodistas que acaban de contar su historia y les ha convertido esa experiencia. Totalmente. Primero, Nacho, la invitación no caduca, que lo sepas. Y a partir de mayo voy a insistir yo también. Y luego yo creo que lo que hay de más es que cuando te preparas para Diario Vivo o te vienes a participar en un taller de storytelling, que también cualquier persona que quiere contar una historia, a veces tenemos ahora en marzo, la gente se acerca para contar una historia, lo que hay de más es que te paras. O sea, en nuestras vidas, ¿en qué momento nos paramos a decir? Verdad. De todo lo que he hecho, y como periodista es muy interesante como proceso, de todo lo que he contado, de todo lo que he hecho, ¿con qué me quedo?
Yeah. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir a alguien que descubre quién soy esta noche? Porque a lo mejor se ha sentado en el teatro y esa persona no me conoce. Contar es elegir, es decidir, es dejar de lado todas las cosas que no contamos. Y este proceso en sí, con otras personas que te ayudan a hacerlo, creo que es un poco la magia. Incluso puede ser que tú a una historia de tu vida periodística no le hayas dado importancia, o que para ti, bueno, sí, eso, y que cuando la pones a prepararla con vosotros te das cuenta de la importancia que sí tuvo esa historia. Sí, es verdad, es verdad. Efectivamente, y también como periodista, ¿no? Que el trabajo es intentar no hablar en primera persona, intentar como se pueda algún tipo de objetividad, de neutralidad, y entonces pues te estás programado también para negar las emociones que sientes, porque no puedes con tantas emociones. Entonces, Diario Vivo también es el lugar donde la gente te habla desde un punto de vista, que creo que hoy en día que nos llegan tantas noticias que no sabemos quién nos quiere vender qué. Claro. En Diario Vivo estamos muy transparentes porque la subjetividad de la persona está absolutamente asumida. Y creo que esto también para el espectador, de alguna manera, en esos tiempos, te relaja. Y estamos hablando desde el punto de vista de los que van a participar en Diario Vivo, pero después está el público, porque claro, tú dices, no se graba, pero el público va a escuchar y va a poder contar esas historias, y casi como los juglares, ¿no? de la Edad Media. Entonces, Vanessa, ¿tú qué es lo que dice la gente que va a ese teatro? ¿Qué es lo que después cuenta la gente que va a ese teatro? Ay, pues la gente viene para dos cosas. Bueno, os decía reír, llorar, descubrir historias. Yo creo que estar sorprendido. Estamos en un mundo que siempre sabemos con antelación qué va a pasar, quién nos va a contar qué y por qué. Pues cuando te sientas en Diario Vivo es una página blanca, que eso en sí, por lo menos para mí, es un regalo. Entonces es vibrar, es emocionarte. También lo bueno del formato de las historias es que es todo gris, no hay blanco y negro. Y creo que la gente viene tanto para escuchar las historias como para hablar de las historias después. Y si lo hacemos bien, la gente incluso está discutiendo cuando sale, que no, que eso, que sí, pero ¿por qué ha dicho eso? No estoy de acuerdo. O sea, también es una manera de intercambiar. Tenemos a gente que vienen con sus hijos y sus padres, y vienen las 3 generaciones de las familias, porque desde la adolescencia hasta los 100 años puedes disfrutar de esa experiencia. Y creo que estamos todos deseando no pelearnos para cosas que no valen la pena, sino charlar y hablar. Es un puente para hablar en profundidad del mundo. ¿Y tenéis comprobado, Vanessa, si el público repite? Es verdad que siempre agotáis entradas, pero ¿hay público que repite? Sí, hoy el próximo, que es el 11 de mayo, por ejemplo, está ya la mitad vendida. Entonces, y eso son, cuando ponemos a la venta Diario Vivo, una gran parte ya se vende en la misma noche de forma automática. Entonces, la gente viene, es que te engancha. Estoy enganchada a las historias, pero aquí no soy la única. Y es que realmente también está la parte de sentarte con personas que a lo mejor no piensan como tú, porque luchamos mucho en el equipo editorial, todo el comité editorial de Diario Vivo, para llevar a un mismo escenario perfiles que a lo mejor en otros lugares no se encuentran. Y eso es también parte de esa experiencia. Nacho, ¿qué vas a decir? No, te decía, Vanessa, que si no me equivoco, me había contado François en su momento, esto viene de Francia porque es algo que se hace en distintos países, no solo es algo de España. Sí, en ¿verdad? París, en Helsinki también, creo, en San Francisco. Efectivamente, es un formato que surgió en Estados Unidos, ahí se llama Pop-Up Magazine, surgió en el 2009, y a partir de ahí pues ya está existiendo en más de 10, 15 países, y creo que responde mucho a este deseo también que tenemos la gente de entender el periodismo, de acercarnos al periodismo, que es también el valor de Diario Vivo. O sea, los que te cuentan el mundo están ahí en el escenario y te cuentan por qué te lo cuentan así y lo difícil que es, ¿no? Entonces, efectivamente, la idea no lo hemos inventado nosotros, el equipo de Diario Vivo, pero sí hay una comunidad. De hecho, justo estábamos con François Musso ahora en Holanda, y éramos más de 15 países que traen este formato a las salas, y cada vez hay más medios también que quieren este contacto directo.
Bueno, yo la primera, muy breve, yo la primera prueba la puedo hacer como público. Que si al final las historias se parecen en todos los países, era lo que iba a preguntar, si al final los periodistas más o menos contamos, no las historias, ¿no? Sino las emociones, los sentimientos son las mismas. Bueno, yo creo que sí, los periodistas tienen ese deseo, muchos de ellos, de acercarse a sus lectores, a su audiencia. Luego cada país tiene un poco su magia y creo que la nuestra es este proceso del cual hablábamos antes, de ir a lo esencial. Pues Vanessa, muchísimas gracias, apasionado además del proyecto que nos está contando, que me parece maravilloso. Gracias. Nacho, anímate. Sí, Nacho, no seas así, no seas rancio, venga. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias. Un besín. Nacho, Aitana, hasta la semana que viene. Abrazo, Chao, adiós. chicos. Adiós. Un besín, cuídense. Adiós. Everyone we know and everything you want. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Decía el escritor Germán Hesse que la historia de cada persona es admirable y digna de toda atención, y con ese espíritu de escucha abrimos cada martes el Club de las Miss Experiencia para conocer la vida de mujeres mayores, casi todas anónimas. Chema Rodríguez es el encargado de descubrirnos a estas mujeres. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Hoy la invitada la tienes ahí al ladito en Radio Sevilla, ¿no? Sí, estoy aquí en Radio Sevilla, pero antes de presentártela quiero hacerte otro pequeño inciso, y es que esta semana pasada falleció Rafaela Chaparro. Rafaela Chaparro fue nuestra primera Miss Experiencia, era la protagonista de Orgullo Vieja, es la mujer que nos sirvió como guía y como faro de esta sección. No lo cuento, como ven, no lo cuento con ningún dramatismo, tenía 99 años, murió serena, tranquila, feliz, rodeada de toda su familia, y para nosotros no era un ejemplo, era un lugar hacia el que dirigirnos, ¿no? Era una mujer solidaria, empática, divertida, con un sentido del humor desbordante, que había tenido una vida durísima, pero que la había vivido desde la dignidad más absoluta, y que nos enseñó a todos cómo uno debe vivir no solo la juventud y la madurez, sino esto que denominamos vejez, y que cada semana traemos un ejemplo, cada semana traemos una Rafaela. Rafaela estuvo también con nosotros en ese programa que hicimos en el Alcázar, ¿verdad? Claro, sí. Ahí la conocí yo, sí, ahí fue. Ahí ese es el germen. Bueno, el germen es tu Orgullo Vieja, pero el germen de la sección del programa se plantó, la semillita se plantó en ese programa que hicimos en el Alcázar de Sevilla. Así es. Rafaela era como cuando conociste a Rafaela y la entrevistaste y hablamos luego, dijimos, aquí hay algo que deberíamos desarrollar. Sí, esas cosas que habitualmente nuestras invitadas siempre dicen, y esto lo hemos comentado más de una vez, Chema, no, si yo no tengo nada que contar, si mi vida no tiene nada de especial, y todas las vidas que han pasado por esta sección, todas las vidas tienen algo de especial. Es impresionante, la verdad. Venga, pues preséntame a la invitada de hoy. Aquí tenemos a la Rafaela de esta semana. Mucho más joven. Mucho más joven, pero es una mujer con la que tengo una empatía también especial, porque tenemos muchas cosas en común, y me encantó, cuando la conocí me encantó. Una mujer muy curiosa que ha viajado mucho por el mundo, que al igual que yo pues estudió antropología, y que con 76 años no ha perdido ni la imaginación ni esa curiosidad desbordante que de niña pues le hizo que pues en Cáceres, en el seno de una familia represaliada por el franquismo, pues con 8 o 9 años, con 10 años, con su íntimo amigo, pues ya leía Sartre, devoraba libros y jugaba con muñecas recortables, se hizo maestra, luego se mudó a Sevilla con 21 años, y fue en Sevilla donde ya empezó a desplegar todas sus pasiones, ¿no? Como esa que decía de viajar por el mundo y estudiar antropología. Se hizo diseñadora de vestuario en el teatro.
creó y diseñó trajes de flamenco, tuvo un taller de cerámica y está considerada pues una de las pocas personas en España maestra muñequera, que yo no había oído nunca ese término, el de maestra muñequera, ¿no? Y bueno, sí, pues hacía muñecas de trapo y aquí pues no acaban sus pasiones porque ella se convirtió en coleccionista de muñecas históricas, tiene más de 300 muñecas fabricadas entre el siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora Rosa pues anda buscando una nueva casa a su colección de muñecas porque le encantaría que estuvieran en un museo. Pues Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Cómo es? Un honor, ¿eh? No, para mí más todavía. Siempre hablar con vosotras, el honor siempre es mío, Rosa. ¿Cómo es esa casa de muñecas? ¿Es como una especie de refugio? A ver, la casa es mía. ¿Sí? Las muñecas están allí de prestado. O sea, son, digamos, son mis huéspedes. Sí. La casa es muy grande. Entonces, yo lo que no quería era que la casa fuera un museo. Entonces, hay una habitación grande donde tenía antes mi taller de cerámica. Ahora es el cuarto de las muñecas. Hay algunas diseminadas por la casa, pero no quería que fuera un parque temático. Entonces están como concentradas. Y bueno, ese cuarto de las muñecas, pues simbólicamente tiene mucho valor para mí porque es una parte de mi intimidad. Por eso no las he enseñado hasta ahora. Pero ahora sí que quieres enseñarlas. Ahora las quiero enseñar porque, como ha dicho Chema, ya vamos siendo mayorcitos. Yo, por ejemplo. Vosotros no. Y me daría pena que las muñecas fueran por ahí, ¿sabes? Ya. Que se dispersara la colección. ¿Cómo son esas muñecas que tienes? Pues mira, son muñecas de porcelana, con la cabeza de porcelana, porque otra cosa no se hacía. Después tienen los cuerpos, dependiendo de la antigüedad de las muñecas, pues son de cabritilla, otros son de madera forrados de cabritilla, que son los primeros, son articulados y son maravillosos, y después ya empiezan a meter el cartón piedra, diversos materiales, y finalmente ya terminan con el celuloide. ¿Y cómo te llegan a ti o tú vas buscando muñecas para tu colección? Es que yo pienso que las muñecas, para las niñas, estamos hablando de cultura de género, son como un alter ego. Sí. O sea, la muñeca no es un ser tan inanimado y tan inocente como objeto, que está ahí. La muñeca siempre tiene el peso de las diferentes miradas femeninas que se han ido posando en ella. La muñeca ha servido para algo a algunas niñas. Se ha cuidado porque esas muñecas, si llegan hasta nosotros, que algunas tienen 1 siglo y medio, pues obviamente han sido muy cuidadas porque es un objeto muy frágil. Entonces, el hecho de que esa muñeca haya llegado a nuestras manos de hoy en día quiere decir que esa muñeca lleva una carga de sentimiento enorme, porque ha habido muchas niñas que han jugado con ella, que las han guardado, que las han cuidado y se las han dado a sus hijas o a sus nietas. Entonces, es un objeto de amor, pero también es un objeto en el cual una niña se refleja. Y esto que me estás contando, que es el origen de tu afición por las muñecas, porque tú también haces o has hecho muñecas. Sí. Hubo una época que las hice. Mi taller de cerámica lo que hacía era que modelaba personajes reales o que habían sido reales. Y hacía una muñeca. ¿Y las vestías? Sí, las vestía, las hacía, modelaba las cabezas, las manos, los pies y las hacía a la manera antigua, ¿no? Y cuando tú hablas de que son un espejo, está ese amor, pero también está esa oscuridad. Por supuesto. Las muñecas se han convertido en un ícono, ese tipo de muñecas, en un ícono del terror también, ¿no? Porque son un reflejo. Por eso te digo que ves tú que estoy diciendo que no son tan inofensivas las muñecas, ni tan objetos de contemplación. Mira, hay gente que le dan pánico. ¿Por qué? La muñeca da pánico, un objeto da pánico, que no se va a mover. No te va a hacer nada. Lo que da pánico es el imaginario que tú has creado a través de tantas películas de terror y tal, de que las muñecas, ese objeto tan inocente, tan inanimado, pues de pronto se anima y es dañino, ¿no? Sí. Entonces, el terror está en tu cabeza. La muñeca, ¿qué tiene que ver con eso? Nada, absolutamente. ¿Tú recuerdas tu primera muñeca? Sí. ¿Cuál fue?
Pues fue una muñeca que me costó mucho conseguir porque en mi casa no había, en mi casa no había dinero, ¿no? ¿Sí? Para estas cosas. Había cultura. Mi padre era un hombre dulce, maravilloso, que bueno, con el que escuchábamos música clásica en la radio, por supuesto. Y entonces, esa muñeca me enamoré de ella. La vi en un escaparate, era una muñeca de cartón. Sí. Me enamoré de ella, pero no había dinero para comprarla. Y entonces mis padres notaron que estaba enamorada de ella, que la quería tener. Pero nada. Y no, hija, bueno, no, en otro momento, cuando podamos, la compramos. Tú no te preocupes, qué tal, qué cual. Llegaron los Reyes y no estaba la muñeca. Había un sombrero del colegio, que maldita la gana que tenía yo de ponérmelo. Entonces tuve que esperar hasta los Reyes siguientes, y a los Reyes siguientes llegó la muñeca con todo su vestuario, que se lo había hecho mi madre por la noche, cuando nos acostábamos. Bueno. Esa fue la primera. Qué buena historia. Decía antes, Chema, que tú formabas parte, eras miembro de una familia represaliada. ¿Eso cómo marca tu infancia? Sí que marca. Verás tú, marca incluso desde la ignorancia. O sea, yo sabía que algo había en mi familia, porque mi padre, que era un hombre tan culto, tan educado, tan dulce, porque estaba mi padre entre los últimos puestos colocados en el sindicato. Sí. Pues imagínate, pues porque a los 15 años mi padre se quedó al cargo de una familia con mi abuelo preso, con mis tíos mayores muertos, asesinados, y con un montón de hermanitos por debajo. Pues se colocó en lo que se pudo colocar. Tuvo que empezar a trabajar desde muy joven. Claro, pero nunca promocionaba. Mi padre no promocionaba, ¿comprende? Sí. Entonces, quiero decir, no nos explicaban el por qué, pero estas cosas ocurrían. Y yo me acuerdo ya, estudiando magisterio, que tenía yo como 16 años o así, pues ponía en el encerado, ponía España una grande y libre. Y entonces yo tacho, ya ves tú, un juego completamente inocente, tacho grande y libre y pongo España 1, 2, 3. Bueno, pues llamaron a los grises, a la social, y vinieron a preguntar y a investigar quién había escrito aquello. Por suerte, mis compañeras no me delataron, yo no abrí la boca, sí, y se largaron. Y claro, y lo conté en casa. Mira, porque fíjate tu papá, mira lo que me ha pasado. Mira. Y mi padre se empieza a poner blanco y dice, no dirías el apellido, ¿verdad, hija? Digo, no lo dije, papá. Tú no digas, mira, si te metes en alguna de estas, no digas tu apellido, por favor. Imagínate. No lo digas. O sea, claro, y después mi abuelo paterno, sí, que era el republicano total, porque en su casa fue donde se cosió la primera bandera republicana de Cáceres. Pues mi abuelo de vez en cuando se animaba cuando en las comidas familiares y tal, y empezaba a contar algún chascarrillo. Y me acuerdo que era todo como ¡bum! Vamos a tirarnos encima del abuelo, que se calle. Pero algo había raro. Claro. Y tú fuiste descubriendo la historia de tu familia a medida que pasaba el tiempo, que te ibas haciendo mayor. Mira, concretamente me enteré bien cuando murió mi padre, que murió muy joven, sí, murió de un tumor cerebral, y en Madrid. Y estando yo en Madrid, tenía un tío que ya ha muerto también, que era escritor. Y estábamos los dos. Y entonces le dije, soltaría alguna chorrada, porque yo tenía 21 años. Y entonces mi tío Pedro fue el que me explicó, dice, no, mira, tu padre tal, pasó esto en la familia, esto, lo otro. Y me fue contando, y ahí me quedé, pues bueno, pues ahí entendí perfectamente. Porque yo de vez en cuando tenía algunas discusiones con mi padre, y me decía mi padre, no, la política entraña corrupción. Y yo decía, que no, papá, qué carca eres, no sé cuánto, no sé qué. ¿Y cómo fue el salto al mundo? De repente de esa Sevilla, Cáceres, Sevilla, y de Sevilla, ¡pah!, te vas al mundo, a recorrer el mundo. Has estado en decenas y decenas de países. ¿Cómo? ¿Por qué? El salto a Sevilla fue la vacación permanente. Y todavía
no han terminado las vacaciones, por suerte. O sea, tú ahora vives en Sevilla y tienes la sensación de estar en vacaciones constantemente. Siempre, desde que llegué. O sea, es que me encantó. No sé de qué me hablas. Sí. Qué bueno. Sí. Y Ángeles también sabe. Sí, yo me podría pasar lo mismo. Pues no lo tengo que explicar entonces. Sí. Esa luz, esa alegría, esa vitalidad de la gente... Mucha tontería y mucha chorrada también es verdad, pero eso está en todas partes y a mí me encantó. Y yo le he devuelto a Sevilla en lo que he podido con mi tesis sobre el estudio del traje de flamenca, que me tiré 10 años preparándola, que vamos, que hice trabajo de campo, tela marinera. ¿Y por qué quisiste estudiar antropología? Pues en realidad, yo qué sé, porque... ¿Te gustaba el nombre? Él me contaba que primero empezaste a viajar y luego descubriste que había unos estudios que trataban sobre lo que a ti ya te gustaba. Yo tenía la espinita, porque en Cáceres no había universidad, tenía la espinita de que no había hecho una carrera universitaria. Sí. Entonces, llegar a Sevilla y matricularme en la universidad fue lo mismo, pero fue el año del mogollón de huelgas. Sí. Y entonces dimos como 3 días de clase. Ahí ya yo me había metido con esperpento, con el tema del teatro, de hacer los vestuarios, los diseños, etcétera, etcétera, y ya tenía otros intereses cuando terminó el periodo de huelga. Y ya después, de más mayor, con 40 años, que fue cuando me separé, entonces... Yo cuando me separé ya tenía mi taller de cerámica también, daba clase y tenía mi taller de cerámica. Y yo qué sé, me fui a un apartamento pequeñito mientras me arreglaban la casa que tengo ahora. Y como no podía hacer la cerámica, pues solamente podía trabajar y eso no me molaba mucho. Pues me apunté en la universidad. Y una compañera, me dijo, Rosa, pues a ti te tiene que gustar la antropología. Y yo, ¿y eso qué es? Porque yo me había matriculado en Geografía e Historia en sus tiempos, pero lo dejé. Total, que empiezo a hacer antropología y nada más empezar y ver las asignaturas como eran y tal, digo, caramba, si esto es lo que yo soy. Esto es lo mío. Claro, pero es que yo ya llevaba años viajando. Yo me acuerdo de una clase que estaba dando uno de los profesores sobre los pigmeos. Y empieza a decir no sé qué de los pigmeos. Y yo... muy repipi, levanto el dedo y digo, no, eso no es así. Esas no son las canciones que cantan los pigmeos. El pobre hombre que no había salido de Sevilla. Rosa, que lo tengo que dejar aquí, me pasaría como me pasa con todas vosotras, que me quedaría hablando. El viernes el siguiente, el viernes 27, hacemos el programa desde Sevilla, a ver si nos vienes a ver. Vale, muy bien. Me encantará saludarte. Me avisa, ¿vale? Igualmente. Me encantará saludarte en persona. Ha sido un gusto encontrarte. Un beso muy grande. A vosotros también. Hasta muchas luego. Gracias. Chema, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Vienen, otros se van, igual que alicias en ciudad. El valor para marcharse, el miedo a llegar. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Bueno, a ti días. te damos un hilito del que tirar y como has visto que esta mañana gustaba Vetusta Morla, has dicho, pues venga, Vetusta Morla. Bueno, lo primero que vengo a reparar es el Vetusta no me morla de Ángel Villascusa, que me ha parecido un chiste tan digno de Pepe Rubio que por un momento he pensado que Pepe se había levantado antes de hora y había venido para la apertura del programa. He dicho, ¿Vetusta no me morla? No, ha dicho, o Vetusta... Vetusta no me morla. Ha dicho. No, que me lo he escuchado. Que sí. Bueno, me ha parecido, digo, le hemos además, sacado, Vetusta, de hecho, tarjeta... Se has dicho tarjeta amarilla. Yo roja, yo se la he sacado Yo roja. creo que era doble amarilla. Que eso es de expulsión. Que eso es expulsión, porque digo, además, Vetusta con lo que nos gusta, que Vamos. han venido aquí, han venido Guille Galván y Juanma Latorre a presentar sus proyectos por separado también. Digo, claro, eso no se puede permitir, entonces lo tengo que reparar a las 11 de la mañana. Y bueno, el resto del programa, Ángeles, al final, cuando hay dos personas que no se ven durante unos días, nos echamos de menos. Se echan de menos. Claro.
Pero como los buenos matrimonios también se reprochan. Claro. Y esto es lo que ha pasado en el reencuentro Sastre Ángels después de 2 días de libranza de Sastre. 4 días seguidos sin con vernos. el fin de semana de por medio. En ese reencuentro en el Mapa de Sonidos a las 6:30. Solo me he ido 2 días, no empieces, ¿eh? No, claro que empiezo. No, te fuiste el día de la radio. Bueno, es que no estuviste era festivo aquí. para los que trabajamos en la radio. El estudio lleno de gente y tú no estabas, no digo más. Y ayer tampoco Parecía estabas. una cabeza. También se les puede ver portando armas como espadas, palos y nunchakus. Al final de la... ¿Qué es un nunchakus? Nunchakus. ¿Qué es un nunchaku? Los 2 palos con la cadena... No lo sabes. Como en las películas de artes marciales. Le he subido el volumen para que se escuche mejor. Es que ha hecho aquí como un gesto, como si él supiera cómo funciona. Se ha creído Jackie Chan a las 6:30 de la mañana. Entonces ha venido arriba. Es lo que ha pasado. Pero bueno, esos matrimonios que también se ríen, ¿no? Esto, básicamente ha sido esto. Pero bueno, pues... Luego nos hemos puesto serios. Luego os habéis puesto serios, pero bueno, el Mapa de Sonidos, que siempre es ese momento en el que hay que recuperar si tú quieres hablar de pata de perro, de pata de pato, de cuac cuac, de pollito, de robots que hacen kung fu, pues esa caja en la que cabe todo, ahí estamos. Eso es el Mapa de Sonidos. Ahí estamos. Levántense pronto, si yo siempre lo digo, pongan el despertador, porque está muy bien lo que hacemos a las 6 de la mañana. Y si por lo que sea no pueden, pues bueno, ahí está el podcast. Es donde verdad, lo pueden pero si pueden, levántense, que vale la pena. Luego os habéis puesto serios porque, entre otros asuntos, en el abierto hemos hablado de la unidad de la izquierda, de cómo se une, cómo no se une, la acción legislativa del gobierno. Y te he querido traer una puntualización de Gonzalo Velasco, que para él en el abierto ha puntualizado que cree que hay proyecto en la izquierda de sobra, pero lo que hay que sentarse a debatir son las renuncias. Pensar cómo ser efectivos es pensar quién se tiene que presentar en cada circunscripción. Y esto obliga a la negociación, que es la que hay que vigilar y es la importante, y es ¿quién renuncia a qué? Lo que vimos en las anteriores elecciones y en todas las municipales ha sido ciertos esperpentos. Por ejemplo, que Sumar se haya presentado en todos sitios. Madre mía, ¿eso ha sido una vergüenza? Una vergüenza. Yo lo que todavía no entiendo es cómo Gonzalo Velasco no es presidente del gobierno. La verdad que sería un muy buen presidente. O sea, todas sus reflexiones son aciertos. A mí me encanta, ¿no? Que es muy difícil de cortar porque tiene muy buenas y es muy difícil hacerlas Claro, porque pequeñitas. él habla muy bien, no como nosotros. Por eso hay que recuperar el abierto también el podcast. Y ya abriendo el magazine a las 10 de la mañana en el Comando Norte con Aitana Castaño y Nacho Carretero, hemos hablado de un proyecto 2 veces al año en el Teatro de P. Gran Vía. 8 pequeños monologuitos de 8 minutos cada uno. 1 hora de grandes historias de periodismo en la que te ríes, en la que lloras. Y hemos hablado de este proyecto que se llama Diario Vivo con su directora, con Vanessa Rousselot. Y hemos hablado de cómo este espectáculo además es efímero. No se puede grabar. No se puede grabar, no se puede cortar y eso lo hace muy especial. Lo efímero es magia. La experiencia de Diario Vivo, la magia viene de lo efímero desde el escenario, que la persona que se sube al escenario a contar algo que no va a ser grabado, primero se quita este miedo. Eres otra persona, eres quien eres realmente. Eres natural. A ti 8 minutos se te harían cortos, también te lo También digo, es porque verdad. mira al ritmo que vamos hoy. Venga, dale caña. Estamos contando cosas nos muy queda? interesantes. ¿Qué nos queda a partir de ahora? Nos queda por delante meterse en un jardín las aglaonemas, que es la planta que primero se encuentran los invitados cuando llegan al estudio, Vale. que es de interior, es muy bonita y hemos traído 3 nuevas. No sé dónde las vamos a poner porque no tenemos sitio. ¿Y qué más? Y luego en los 15 minutos de fama, Martín Bianchi nos va a hablar de cómo el rey emérito da fe de vida a raíz de las visitas que recibe en Abu Dhabi. De que el libro de Urdangarín ya está en las librerías, vamos a ver qué tal le está yendo, y de, por ejemplo, pues la herencia de la duquesa de Medinaceli, que sigue dando vueltas Pues muchos oye, años si no saben después. a quién dársela, que nos la den a nosotros. Sí, porque además hay parnea ahí para repartir. Avancemos, que yo no tengo toda la mañana. Venga, ya lo dejamos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí Muy bien. disfrutando de esta pequeña selva, como dice, Como dice todo Páramo. el mundo. Bueno, y Páramo, que y- cuando se mete aquí los días Sí. que le toca hacer mención, tiene Sí. todo esto por delante. Selva. Oye, tironcito de orejas. ¿Qué ha pasado? Tironcito de orejas para un oyente Sí. y para nosotros dos también. Sí. Aquí cada uno tiene su parte de culpa. Sí. ¿Tú te acuerdas que llegaron a la radio unas semillas de pinsapo y una caja con sustrato para que plantáramos, cultiváramos pinsapos? Sí, de la tierra del lugar, además. De la tierra del lugar. ¿Y ese lugar qué era?
pues un parque protegido del cual no se puede tocar absolutamente nada. Ángels, hay una cosa que tendríamos que tener en cuenta. Claro, nosotros pues confiamos en que había todos los permisos del mundo, pero hay que tener en cuenta que cuando se visita un parque que esté protegido, da igual la categoría de protección, parque nacional, parque natural, reserva de la biosfera, lo que sea, eso es como visitar un museo. Yo voy al Museo del Prado y aunque me gustaría tener alguna de sus obras también en el salón, yo eso no lo puedo hacer. Hay que tener ese respeto por todo lo que crece en un parque natural, que no deja de ser como una especie de museo vivo en el cual todo es intocable y hay que respetarlo, desde la tierra en la que se asientan las plantas hasta las propias plantas que crecen sobre él y sobre todo, claro, por supuesto también los animales. Claro, nosotros es verdad que ese oyente nos mandó el paquetito con las semillas de pinzapo y con el sustrato y nosotros nos hizo la verdad es que muchísima ilusión. Sí sabíamos que lo había sacado, que las había cogido de un parque natural, pero claro, pensábamos eso, que tenía todos los permisos, incluso yo en algún momento llegué a pensar que era trabajador del propio parque, porque con la manera como nos hablaba y eso, bueno, pues que no se puede hacer. Que no se repita, ¿eh? Exacto, nada. Vale. Así que respetamos todas las plantas de un parque, sea el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, el Parque Natural de donde sea, de Cochimbamba. Ahí está. Ahí está, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Venga, una y no más. Venga, vamos con el tema del día, porque llevo días viendo nuevas plantas por el pasillo de la radio, lo que tampoco es extraño, entonces ya deduces que ha pasado por ahí Eduardo Barba, pero hoy las has metido en el estudio, son hojas de colores diferentes, unas hojas son así como rosaditas, rojizas, otras son plateadas. ¿Qué es esto tan mono que ahora tengo necesidad de tener yo en mi casa? Creando necesidades, como se suele decir, claro. Esa frase tan de estos días, que hay que tener siempre cosas. Bueno, pero aquí son cosas bellas, son cosas verdes, son cosas vivas que siempre nos gustan en esta sección y de lo que vamos a hablar hoy es de los aglaonemas. Vale. Los aglaonemas son unas plantas de interior que quizás no sean tan populares como otras, también porque tienen a veces un poquito más de dificultad para ser encontradas en los viveros, en las tiendas. No es fácil encontrarlas. No son tan habituales. Cuando tú vas a una floristería, es verdad que te puedes encontrar sota, caballo y rey de muchas, que si ficus, que si diefenbaquias, que si pues la bandera blanca, que hemos hablado de ella aquí tantas veces, pero aglaonemas es verdad que no siempre están tan presentes en las floristerías, en los viveros. Bueno, pero aunque sea un poquito más difícil de encontrar, es una planta que reúne muchísimos atractivos porque, entre otras cosas, tienen una cierta resistencia a muchas de las condiciones de cultivo que tenemos en los interiores de las casas y, bueno, pues es una planta que merece mucho la pena tener en consideración para meter en casa. Hay que decir que son unas plantas herbáceas. Cuando nosotros hablamos de los aglaonemas, aquí tenemos varios encima de la mesa, como has dicho, pues hay que ver que son unas plantas que no generan unos tejidos endurecidos o más o menos endurecidos, como por ejemplo sí que hacen los troncos del Brasil, esas dracaenas, esas drácenas, como la Dracena fragans, o por supuesto los ficus, que son pequeños árboles y ahí ya sí que hay lignina y sí que van a endurecer los tejidos y hacer algo de leña. Aquí lo que tenemos son pues unas masas de hojas que sí que salen al final de un tallo, porque los aglaonemas acaban haciendo un tallito, pero es un tallito de consistencia que decimos en jardinería herbácea, consistencia que no es dura. No es tronco. No es un tronco endurecido, ¿no? Las hojas, ¿cómo son las hojas de los aglaonemas? Preciosas. Muy bonitas. La forma, podríamos decir que son pues con unas hojas alargadas, de forma elíptica muchas veces, como, bueno, se la podría comparar un poco como a la suela de una zapatilla de ballet o de una babucha así terminada en punta, en puntita, así como estas así más orientales, ¿no? Sí. La mayoría de estas especies del género aglaonema tiñen las hojas con estos colores tan interesantes porque normalmente además la base de estas hojas son los verdes y los plateados. La mayoría de los aglaonemas que vamos a encontrar son pues con esos colores plateados, que normalmente este plateado surge de la parte central de la hoja, ¿no? Es una hoja desde luego que muy estética y con multitud de variedades que vamos a ver ahora con patrones diferentes. De hecho, nosotros esa de ahí tan grande, ese aglaonema lo tenemos desde hace tiempo ya. Bueno, que está frondoso, ¿no? Lo siguiente. Yo siempre hay una frase, esta frase la he debido de decir unas 227 veces. Hoy la he vuelto a decir. Siempre que la gente me pregunta por una planta de interior, aquí la hemos dicho varias veces, yo les digo, mira, el aglaonema o la aglaonema, hay gente que lo dice en femenino, yo no lo tengo muy claro. Bueno, pues el aglaonema es una planta que es excepcional y siempre digo esta frase, digo, fíjate en la que está en la puerta del estudio central, porque es una planta que tenemos aquí desde hace ya 3 años y algo, probablemente, y no tiene ni una sola punta nada. marrón. Está de revista. Está que parece que es de plástico, es de esas plantas que dices, la voy a tocar y dice, porque no tiene nada feo. Bueno, pues aquí tendríamos este aglaonema commutatum
Silver Queen, la vamos a llamar Silver Queen. Yo me acuerdo del primer día que hablamos de la Silver Queen. Princesa plateada. Y bueno, pues es una planta de las que siempre metemos aquí en el estudio. Porque es bonita. Exacto, es bonita. Decora. Saca estos colores para los vídeos que tenéis luego en el YouTube. Vale. Ahí los podéis ver. ¿Cómo cultivamos esto? Bueno, pues los aglaonemas, pues nosotros, ¿dónde tenemos, por ejemplo, el nuestro? En un pasillo. Está al lado de una ventana sin que le entre la luz directamente, porque está justo en un lateral de la ventana, sobre un taburete, es verdad que está a la misma altura de la ventana, para que tenga mucha luminosidad. Y esa sería la regla de oro básica. Tenga luz. Que tenga esa luz. Una luz muy intensa, sin que haya necesidad de que sea directa. Es decir, que no necesitamos que le dé esa energía de la luz directamente. No necesitamos que le dé, pero si yo la pongo al lado de una ventana que tiene mucha luz, pero que un par de horas al día por ahí entra el sol, ¿qué pasa? Bueno, pues va a depender siempre de qué horas le dé el sol. Si es el sol de la mañana, es perfecto. Vale. Porque es un sol suave, es un sol pues tierno, amable, que acaricia las hojas, le hace así cuchicú, pero no la va a quemar. Si fuera el sol del mediodía, entre las 12, 1, sobre todo ya 1, 2, 3, que ya es un sol que sobre todo en el verano puede dañar tejidos de plantas sensibles. Pero entonces la puedo retirar. Bueno, sí, pero lo mejor es no ser un esclavo de las plantas bajo mi punto de vista. Hay que buscar el lugar idóneo desde el principio. Claro, porque imagínate que tú de repente te vas 3 días. ¿Hay quien va a retirar la planta? Pues nadie, evidentemente, a no ser que adiestres ahí alguno de los duendecillos que hay en la casa cuando te vas, pues ahí tendríamos que tenerlo eso en cuenta. ¿Sol directo? No le gusta. ¿Por qué? Porque es una planta que en su lugar de origen, que es el sudeste asiático, Filipinas, por ejemplo, Malasia, pues toda esta zona crece sobre otras plantas más altas. Entonces tiene ese sombreo y, bueno, pues es una planta perfecta para esos rincones que sean luminosos pero sin sol directo. Entonces, bueno, pues eso sería básico. ¿Cuándo la vamos a regar también? Básico también. Lo primero tendríamos que decir el sustrato. Son plantas que le gusta el sustrato muy esponjoso, como muy aireado. Poroso. Muy poroso. Que sea con una base, por supuesto, orgánica, pero que tenga un gran drenaje. De hecho, hay sustratos especializados para esta familia de plantas que tienen pues una granulometría, es decir, una partícula más gruesa. Fibra de coco, incluso chips de coco, que lo llamamos en jardinería, que son esos trozos de partícula más gruesa. Entonces, eso sería. ¿Y regar cuándo? Regla de oro, de nuevo, ¿cuántas veces podríamos repetir todos los profesionales? Primero hay que tocar el sustrato y cuando veamos que el sustrato requiere agua, se riega. Exacto, eso no se puede temporalizar y siempre tenemos que tener en cuenta. Yo con los aglaonemas que tengo en casa, 2/3 de la capa superior están secas antes de yo regarlo. Si no, yo no riego. Pero una vez que decides regar, porque los 2/3 de la capa superior está seca, ¿cuánta agua le echamos? Mira, en los momentos en los que no haya una luz intensa, es decir, en el invierno, podríamos decir, desde finales del otoño hasta el inicio de la primavera, que la luz todavía no es muy intensa, yo cuando vuelvo a regar no empapo todo el sustrato por completo, sino que echo pues un vaso generoso de agua por ponerlo en un volumen, ¿no? ¿Sí? Un buen vaso de agua que lo echo todo alrededor para que hidrate esas raíces, pero no empapo todo. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía suficiente cantidad de luz para que la planta esté tan activa como para extraer toda esa cantidad de agua. Pero cuando ya pasa la primavera, mediados de primavera, todo el verano, por supuesto, y hasta la mitad del otoño, riego más generosamente. Vale. Riego generosamente para que ese volumen de raíces se empape bien. Y, de nuevo, no vuelvo a regar hasta que se pierde esa humedad. Es Eso decir, es ahora estamos a mitad de febrero, ahora estaríamos en esa época en que no hay que empaparla. Exacto. Yo ahora cuando vuelvo a regar los aglaonemas le echo un vaso y medio, todo alrededor para que tenga cierta humedad la raíz, pero sin que esté empapado el sustrato. Vale, ahora vamos a hablar de las hojas y de los colores, pero déjame que tenemos un oyente esperando al teléfono y vamos a ver qué pregunta quiere hacerte sobre alguna planta. Es Paula desde Fuengirola. Paula, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Paula? Cuéntanos. Muy bien. Cuéntale, pregúntale a Edu lo que quieras. Bueno, mira, Eduardo, tengo una planta que se llama olla carnosa, ¿vale? Entonces, esta planta o flor de cera, la tengo desde hace casi 2 años y se ha quedado como su propio nombre indica, parece que fuera del Museo de Cera. O sea, está espectacular, con unas hojas preciosas, verdes, brillantes, increíbles, pero ni crece ni echa flor, ni me echa la flor esta que es súper fragante y preciosa. Sí. Entonces querría saber qué es lo que puedo hacer para provocarle esta floración. Muy bien.
Paula, bueno, has dado en una de las plantas que a mí más me cautivan y que todavía no ha entrado aquí en la radio. Es preciosa, acabo de ver una fotografía y es preciosa. Bueno, es que mira Ángels, o sea, cualquiera que esté en casa o en la oficina, que sabemos que nos escucháis desde la oficina mientras trabajáis, trabajáis mucho, bueno, pues es una planta que si buscáis olla, con H y con Y, vais a ver unas flores que son tremendas. Yo tengo como bola de las flores son como una bola. Es una bola, son muchas pequeñas flores con unas estrellitas de 5 puntas, bueno, son espectaculares, muchas son muy fragantes y son espectaculares. 2 preguntas, Paula, ¿está en una maceta grande o pequeña? La maceta tendrá aproximadamente unos 30 centímetros de diámetro. Poco más de un palmo. ¿Está recién trasplantada o lleva ya ahí mucho tiempo? Lleva más de año y medio. Vale, y la luz, y esa ya es muy breve, mucha luz, media luz o poca luz. Está justo en la ventana de un baño. Vale. Le da el sol de 8 a 10:30 o 11 de la mañana. Vale. Y el resto del día le da toda la claridad porque esa ventana le da el sol, no tiene ni siquiera ni estores, ni persianas, ni cortinas, ni nada. Vale, pero es una orientación entonces de sol de la mañana. Entonces, el punto de las ollas, para que florezcan necesitamos varias cosas, y lo digo ya en general. La olla, normalmente, si tú quieres que florezca, necesita una intensidad lumínica muy alta, sostenida. A veces pensamos, y eso nos pasa también en cualquier casa, que porque le dé un poquito de luz más intensa por la mañana ya es suficiente. Si esa ventana es más pequeña, que a veces ocurre en los baños, o solamente es... Vale. Es grande. Perfecto. Pues ahí tenemos ya una intensidad lumínica acorde con lo que necesita la olla. ¿Qué es lo que te he dicho si tenía una maceta grande o no? Cuando la olla está recién trasplantada, a veces se lía a echar mucha cantidad de hojas, muchos tallos y no florece, porque es como que dice, venga, voy a echar muchas hojas, muchos tallos y ya luego pienso en la floración. Entonces yo aquí lo que te diría es activar esa floración con un abono específico que sea para floración. Puedes utilizar abonos específicos de plantas de flor para que tenga una concentración más alta, sobre todo en fósforo y sobre todo en potasio, o puedes hacer lo que yo hago, que con mis ollas funciona muy bien, que es tener un específico, un abono específico de ollas. Que lo hay. Lo hay. Son abonos específicos de ollas que tú vas a echar cada 15 días en el momento de floración, que es ahora, y vas a activar esa floración. Y con eso la planta se va a volver loca y va a empezar a emitir esa floración. Si me floreces, mandaré la foto. Venga. Y otra consulta muy rápida. Importante, no la podes nunca la olla. No. Venga, no una consulta muy rápida. Muy rápida. Espera. Y fan de los cóleos. Sí. Tengo de todos los colores, de todos los me encantan. Hasta, bueno, tengo de 1 metro de alto. Pero a los cóleos pasa una cosa, que es que hay unos gusanitos que son también fans de los cóleos. Ya. Y comienzan siendo unos gusanitos muy chiquititos verdes y terminan siendo unos gusanos de medio dedo de grandes y me destrozan los cóleos. Ahí, bueno, ahí hay que hacer un seguimiento y si no utilizar un insecticida biológico. Te acercas a cualquier tienda de fitosanitarios y pregunta por un insecticida biológico para esos gusanos. Hay gusanos, el cóleo le afecta al gusanito. A veces sí, este gusanito verde puede aparecer y roe todas las hojas y los deja un poco en mal estado. Vale, pues un insecticida biológico. No sé si nos va a dar tiempo a terminar los aglaonemas, pero para dejarlo apuntado, que a lo mejor la semana que viene continuamos. Muy bien. ¿Cuántos colores pueden tener las hojas? Bueno, esta es la cosa fascinante de los aglaonemas, porque tenemos colores de todos los tipos. Tenemos, por ejemplo, desde los blancos, hay un aglaonema que a mí me gusta mucho, que es el aglaonema White Joy. ¿Sí? Y el aglaonema White Joy es espectacular porque tiene una blancura que dices, pero tú cómo puedes estar vivo con tan poquita clorofila como tienes, porque toda la hoja es tremendamente blanca y solo tiene un poquito de borde verdecito. Bueno, pues este sería como un caso excepcional. Y luego están los aglaonemas de tonos rosados y rojizos que se combinan con el verde, que son pues como varios de los que hemos traído aquí hoy en el estudio, ¿no? Así que serían pues como los más... ¿Y el más habitual es el de las hojas plateadas? Exacto. Los más habituales son los aglaonemas de hoja plateada. Fíjate que si son habituales, que hay muchos cultivares o variedades, dicho de una manera más popular, que tienen el nombre silver, que sabemos que en inglés significa plata o plateado. Bueno, silver sí sería en el adjetivo. Pues mira, aglaonema Silver Queen, que es el nuestro, el Silver King, el Silver Ribbon,
el Silver Bay, el Silver Frost, el Silverado, cada una con un patrón de ese plateado diferente, así que tendríamos como bastante variedad. Mira, vamos a hacer una cosa, porque no nos da tiempo a seguir explicando los colores y si se cultivan de la misma manera o no. Vamos a poner deberes a los oyentes. Muy bien. Compren un aglaonema. Compramos un aglaonema. Yo lo voy a hacer. Muy bien. A ver si lo encuentro. Si es el primero, yo recomiendo siempre con patrón plateado. Plateado. Venga, compremos los que no lo tenemos, un aglaonema plateado. Uy, sí. Y la semana que viene repasamos la lección del agua y de todo esto, pero además entramos ya en materia de los colores y de si se cultivan igual o se cultivan de manera diferente. Madre de Dios, es que son tan bonitos. Están ya. Mira qué cosa más bonita. Quedan ganas de acariciarlos. Como la floristería de lo de mi casa hoy no tenga aglaonemas, voy a tener un serio problema. Sí, bueno, ¿sabes a quién le gusta mucho? A Brian. Brian está enamorado de los aglaonemas. Pues Brian, a comprarnos un aglaonema para la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Evangels. Y abrázame como yo a ti. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about your kind. Después de las plantas llega la flor de esta casa, Martín Bianchi. Buenos días. El cardo. Una rosa llena de espinas. Hoy. No, que luego tú mucho ladrar, pero no. Luego soy muy suavecito. Luego eres muy suavecito. ¿Vamos al tema? Por favor, es uno de mis temas favoritos con el que vamos a Pues empezar. vamos al tema, uno de los temas favoritos de Martín Bianchi. Los hijos de Nati Abascal están luchando por la herencia de su abuela, por la herencia de la duquesa de Medinaceli. Efectivamente. Pero cuéntame esto, porque yo he leído muchos titulares y no sé de qué va. Pues mira, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, que era la duquesa de Medinaceli, fallece en el año 2013. Sí. Entonces, claro, sus nietos y bisnietos, pues porque solo queda un hijo vivo. Ahí va a decir, ¿no tenía hijos esta señora? Tenía varios, tenía 4 hijos, fallecieron 3, queda un hijo que es el duque de Segorbe. Entonces sus nietos y bisnietos que reclaman, son hijos de todos esos muertos, sí. reclaman lo que es la legítima, sí. ¿no? Y que descubren que el duque de Segorbe dice que no, que es todo parte de la fundación, que la duquesa de Medinaceli en vida ha ido cediendo, ¿no?, parte del patrimonio a esa fundación, entonces que no se puede disolver, como que todo forma parte del pack del patrimonio. Que no se puede sacar dinero de ahí. Que no se puede sacar, que ahí no hay dinero. Vamos, hay palacios, hay obras pero cash no. Pero cash no hay. Entonces, ¿qué pasa? Van a juicio Luis Medina, Rafael, los hijos de Nati, con sus primos, y una bisnieta de la duquesa de Medinaceli, que es la actual duquesa de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe. Sí. Entonces van a juicio y en primera instancia ganan, es decir, un juez considera que sí les corresponde su legítima, son unos 4 millones de euros, uno para Luis, para Rafael, para cada uno de los nietos. Perdona un momento. Sí, 4 millones y un poquito más. ¿Para cada uno? Para cada uno. Claro, estamos hablando de 40 millones, para que la gente se dé cuenta un poco de lo que es la dimensión del patrimonio, que en realidad son migajas, considerando que tienen un patrimonio inmenso. Pero bueno, 40 millones si para caen repartir. del cielo 4 millones. Yo no entiendo a Luis Medina para qué se metió con lo de las mascarillas. Si sabes que tienes la vejez asegurada. ¿No? ¿Para qué te pones ahí a vender mascarillas malas? Hacer el cutre. ¿Qué pasa? En primera instancia ganan, pero ahora el tribunal un juzgado provincial, ha determinado que no. En segunda instancia se determina que no se puede disgregar lo que es el patrimonio de la fundación, entonces ahora van a ir al Supremo. Creo que en estos días, no sé si ya han presentado el recurso, pero van al Supremo para reclamar lo que ellos consideran que además aseguran que era la voluntad de la duquesa de Medinaceli. Hay un testamento de ella, luego ratificado, en el que ella sí consideraba que había que repartir una parte de la herencia. Pero entiendo que para repartir dinero lo que habría que hacer es vender algo del patrimonio, ¿o no? Eso ya no llegó a tanto, no sé exactamente qué parte del patrimonio se habría que liquidar. Porque cuando hablamos de patrimonio, que hablamos de palacios. Claro, tienen palacios, dentro de los palacios obras de artes, que tienen la Casa de Pilatos en Sevilla, el Pazo de Oca en Galicia, otro palacio en Cantabria, en Lugo, en Jaén, en fin, y dentro de esos palacios hay obras de arte, entonces, pero bueno, cuando a ti te toca la legítima, quizá hay que vender parte de un patrimonio, lo que no sea protegido, lo que no se pueda, o sea, entiendo que hay cosas que son protegidas porque hay una ley de fundaciones, una ley de patrimonio, pero entiendo que de todo eso habrá algo que se pueda vender, habrá algún cuadrito
que quizá vendiendo uno ya hay 40 millones. Claro, ya les da para todos los, Acuérdate nietos. de la Casa de Alba cuando vendió un baño. Claro. Vendieron unos muebles, cuarto de baño de Art Deco de principio del siglo XX y, ya está. Y eran millones y millones, claro. Porque ¿cuántos nietos son a repartir? Aquí hay varios. Están Luis y Rafael, están sus primos, que son Casilda Medina, que la conozco, una vez la entrevisté, Victoria de Medina, y luego está la bisnieta Victoria de Hohenlohe, que es la actual duquesa de Medinaceli, que además el duque de Segorbe, que es el hijo de la duquesa de Medinaceli, el único hijo vivo, que es el que ahora mismo gobierna la fundación de la Casa de Medinaceli, los ha retirado a todos de la fundación. A todos menos a su hija. No, incluida la duquesa de Medinaceli. No es su hija. Él tiene 2 hijas, pero él es el que gobierna la fundación. Y Victoria de Hohenlohe, que no es hija de él, es hija de Marcos de Hohenlohe, que falleció, un hijo de la duquesa, ni siquiera ella forma parte, siendo ella quien ostenta el título principal de la casa. Y es la mujer española, la aristócrata con más títulos nobiliarios. ¿Qué edad tiene el conde o el duque de Segorbe? El duque de Segorbe es mayor. Vale, entonces, no, nada. Es un señor mayor y yo creo que no tiene mucho sentido del humor. No vamos a meternos con Ignacio. Esto de que la grandeza de España no tenga sentido del humor. Pero es muy fuerte el tema, ¿eh? Y sobre todo que la actual duquesa de Medinaceli no forme parte de la Fundación Casa de Medinaceli, que hasta el momento han pasado más de 10 años de la muerte de su bisabuela, no haya heredado nada de lo que es el patrimonio de la casa, ni ninguno de los nietos ni bisnietos. ¿No hubo una boda que no se pudo celebrar? Claro, la de ella. La de ella. De esto me sonaba hace, no me acuerdo ya, hace un año. Y no pudo casarse en nada del patrimonio, ningún sitio del patrimonio. El duque de Segorbe es el que maneja todo y los quiere a todos fuera. Y bueno, vamos a ver qué decide el Supremo. ¿Y el duque de Segorbe no tiene hijos? Sí, tiene 2 hijas. Sol y Luna. Sol y Luna. ¿Y Sol y Luna? ¿Sol y Luna o Luna y Sol? Él está casado con una Braganza de la familia real portuguesa. Pero ellas dos, ellas dos sí que les toca la legítima. ¿Cómo va esto? Claro, porque ellas estarían en la misma situación que el resto de nietos. Yo entiendo que nadie hereda, claro. Ahí el duque de Segorbe maneja todo el patrimonio. En realidad nadie hereda porque... No, lo digo porque en caso de fallecimiento, que Dios no lo quiera. Lo que pasa es que ellas sí gozan del uso y disfrute de los patrimonios porque han hecho celebraciones. Claro. Ellas sí que se han casado. Pero incluso vete a saber, en caso de fallecimiento del duque de Segorbe, insisto, que no queremos, pero Luis y Rafa seguro. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Si las herederas son ellas solo, ¿no? No sé quién gobernaría la fundación cuando muera Segorbe, pero porque todos los demás están fuera. Claro. No sé cómo pueden reinsertarse. La verdad que es un caso... Yo había leído todo el rato sobre la herencia, pero solo me leía los titulares. Y han dicho que van a adelante en el Supremo a pleitearlo. Y claro, imagínate 4 millones, creo que son 4 millones y 100.000. Vale. No está mal, ¿eh? Hoy hemos visto por primera vez a la reina Sofía tras la muerte de su hermana. Claro, bueno, Irene de Grecia falleció el 13 de enero, casi un mes después. La reina Sofía es verdad que ha intentado mantener este mes de luto. Ha reaparecido en un acto del Banco de Alimentos. Es verdad que la Fundación Reina Sofía apoya muchísimo desde hace muchísimos años a esta fundación. Ha estado allí en Vizcaya y ha ido de riguroso luto, pero bueno, ya empieza a salir un poco de... Bueno. Yo la veo maravillosa, yo la veo espléndida la reina. Yo noté un cambio. ¿Sí? ¿Sabes en qué me fijé? De la tristeza. No, en el calzado. Que no va en broma, iban zapatillas. Ah, pero eso está genial. Zapatillas así de deporte. Me encanta. Sí, pero me llamó la atención. Sí, dijiste ya... Pues a lo mejor... Es que muchos años de son tacón. Muchos años de tacón y muchos años de rey Juan Carlos. Bajarse del tacón es la mejor idea que tenemos las mujeres. Sí. Acuérdate de Carolina de Mónaco, que siempre hablamos de ella, con zapatillas. No, a la que te bajas del tacón la vida tiene otro sentido. Sí. Entonces, ella reaparece y reaparece también su marido, porque están casados, que nosotros sepamos, no ha habido ahí... Están separados, pero casados. Están separados. Pero casados. Hay que decirlo esto con naturalidad. ¿Cómo le cuesta a la prensa decir que el rey Juan Carlos y la reina Sofía están separados? Están separados. Más no divorciados. No. Pero separados. Separados sí. Entonces, la otra parte de la pareja separada, el rey emérito, ha dado fe de vida. Ha dado fe de vida. Le ha faltado salir con el periódico del día. Para decir, aquí estoy. ¿Pero con qué periódico saldría? Miedo me da. Sí. Con uno de ahí de donde vive. Con uno de Abu Dhabi, existen los periódicos en Abu Dhabi. Hay libertad de prensa en Abu Dhabi. Sí. Que dice que no se hable de su mala salud porque tiene una salud fantástica. Claro, como él faltó al funeral de Irene de Grecia hace un mes, justo estábamos hablando de Irene de Grecia, faltó, entonces empezó a haber rumores sobre la salud del rey. El Laurence Debré dijo que estaba su salud más delicada, que no podía viajar. Ella hizo de portavoz. Sí. Entonces ahora, un mes después, el rey Juan Carlos ha dicho que estaba fantástico, que no lo maten más,
que dejen de matarme, ha dicho. Bueno. Que se encuentra muy bien y que está haciendo ejercicio todos los días, bla, 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 bla. Vale, y todo esto lo hemos sabido porque ha recibido visitas en Abu Dhabi. Y visitas ilustres. Y las visitas se han encargado de difundir fotografías junto al rey para decir el rey está bien. Sí, a mí la visita de Carlos Herrera no me ha llamado la atención porque son muy amigos. De hecho, Carlos Herrera ha escrito un libro que quizá ahora vuelve a cobrar vida. Eso dicen los rumores. Bueno, ese es el libro que había guardado después de la biografía que es previo, o sea, el libro es previo. Claro, antes de las memorias, Reconciliación, escritas por Laurence Debré, Carlos Herrera ya había escrito un libro. Parece ser que ahora quizá con esta visita vuelve a cobrar vida de alguna manera este libro. Y por otro lado, a mí sí me sorprendió la visita de José María Aznar, que ha dicho reencuentro con el rey de las libertades y la democracia de España, pero yo tenía entendido que se llevaban fatal. Sí, yo también lo tenía entendido. ¿Tú tienes información? No, pero sí es verdad que yo también lo tenía entendido. A mí siempre me han dicho que el rey de todos los presidentes de la democracia con el que peor se llevó era con Aznar y que no le gustaba que tuviera muchísimo protagonismo y que ahí saltaban chispas. Pues a lo mejor lo dio por buena la visita porque le sirvió al rey para decir que se encontraba bien. ¿no? Lo utilizó de prueba de vida. A lo mejor, claro. Y me llamó la atención que no los recibió en su casa, en la villa, en la isla esta privada que hay en Abu Dhabi, porque parece ser que está en obras. Está de reformas. Pero estará de reformas por los dueños, no por él, porque no es suya. Bueno, pero a lo mejor le hacía falta un alicatado del baño, vete tú a saber. Bueno, el mobiliario había que cambiarlo, por lo que vimos en su momento en aquellas fotos de Ola. Pues a lo mejor está cambiando el mobiliario. Un buen decorador, un Lorenzo Castillo, a ver si va un buen decorador español. A ver si nos lo vamos a encontrar en una portada de Lola enseñando su nueva casa. Mi fantasía sería que en la siguiente temporada de Decomasters, el programa de televisión española que van famosos a decorar, una de las misiones sea decorar la villa iba a decir inmunda. La villa inmunda no. La villa de Abu Dhabi del rey Juan Carlos, entonces que vayan. Pero ¿qué famoso podría? Pues su nieta. Victoria Federica. Que también sale en este tipo de programas, ¿no? Es como el desafío, más difícil que el desafío. Pues eso, ahí ya cerramos el círculo. Vi unas fotos de Victoria Federica el fin de semana, madre mía. ¿Y dónde estaba? Estuvo en un partido del Real Madrid, en el Bernabéu, en el palco de Louis Vuitton, porque Louis Vuitton es patrocinador y oficial, y ahí estaba ya con una mantita de Louis Vuitton, con todo de Louis Vuitton. Sí, yo creo que el fútbol no le debe interesar nada. Ella quería lo del bolsito de Louis Vuitton. Porque luego eso te lo ibas a casa. Yo creo que se puede. Yo creo que donde pasa un Borbón no crece, no vuelve a crecerse. Bueno, el libro de Iñaki Urdangarín, que ya está en las librerías. Salió la semana pasada. Sí, pero no me lo he leído porque a mí me pasa esto, que hablo mucho de un tema no lo haces. Y ya cuando llega... Pero yo creo que ha salido, es verdad, que le hemos visto a él en entrevistas y tal, pero luego yo creo que la salida del libro ha sido como muy discreta, ¿no? Bueno, discreta. Ha dado un millón de entrevistas en televisión, en periódicos, en revistas. Sí, venga, vale. Parece ser que la infanta Cristina ya no quiere saber nada de esta promoción, que está centradísima en terminar las obras del nuevo piso de ella en Barcelona. Yo creo que está preparando su vuelta, su retorno. Está preparando pista para aterrizar la infanta Cristina y que nos la reinserten a nosotros en nuestras vidas en España. Así que parece que ya está centrada en eso y según dicen en su entorno, a ella le ha faltado un perdón público por parte de él por todo lo que le ha hecho sufrir a ella. ¿Y no lo ha hecho en ninguna de las entrevistas? Perdón, no ha pedido, ni si no ha pedido perdón por el dinero que... Pero en cambio de la relación sí que ha hablado mucho, porque todo el mundo le ha preguntado por la relación con la infanta Cristina, la relación, el origen de la relación, y ahí sí que no tenía ningún problema. Me llamó la atención que él en estas entrevistas ha dicho que la infanta Cristina se leyó el libro antes de su publicación y que hizo pequeñas correcciones. Yo creo que dudo que fueran pequeñas correcciones. Por eso me gustaría conocerlas. Hablando de exyernos del rey, el hermano de Jaime de Marichalar dice que vive sin luz ni calefacción. Claro, pero este es un aventurero, pues bueno. Álvaro de Marichalar, que me recuerda muchísimo de muchas maneras a Quitín Muñoz. Sí. ¿No? Sí. Yo los juntaría en un programa a los dos. Sí, te gustaría, a una isla... Sí. Sí, o que, a ver quién muere algo primero. Sí. Si Álvaro. Sí, pero es verdad, porque Álvaro de Marichalar también se ha cruzado el Atlántico. Se ha ido con no sé así qué. en moto de agua cruzado. Sí, bueno. ¿Y qué dice? ¿Que no tiene calefacción? No tiene dinero, vive sin luz y calefacción. Dice que es por voluntad propia. Bueno, no creo. Ha dicho, yo vivo sin calefacción porque no tengo frío ni dinero. Es un gran titular ese, ¿eh? Si tú tienes calefacción en tu casa, te aburguesas, te acomodas. A mí me gusta vivir en la verdad. ¿En serio? A quien no le guste venir a mi casa porque hace frío, que no venga. Me imagino. A Jaime de Marichalar no pasaría frío porque siempre va con bufandas, con sus pashminas. Pero ¿en serio que dice que no tiene porque hay que vivir de verdad? No tendrá dinero el pobre hombre. Yo estuve en ese piso en 2019 haciendo un reportaje. ¿En el de Álvaro de Marichalar? Sí, vive en una zona, vive en un pisazo. Hay que calentar ese piso. Claro, o sea, eso no es como el pisito que dices, le pongo una hora a la calefacción y ya lo tengo caliente. En un minuto, lo enciendes un minuto y ya está caliente el piso.
Es un pisazo. Yo estuve, además, es todo como mármol el suelo, ¿sabes? Eso es muy frío. El baño, la habitación. Pero todo. el mármol da mucho frío. El mármol da mucho frío. Claro. Por eso los ricos... Por eso los ricos, ¿qué? No lo acabes. No, todo está relacionado con eso. Por eso las ricas llevan abrigos de piel. Porque tienen frío. Claro, por eso hay mucha manta. Vale. En la casa con dinero hay mucha manta. Venga, caso Epstein. Sigue tras los Windsor, a pesar de que Andrés ya no es príncipe. La familia real puso millones, es verdad, puso millones de sus bolsillos para silenciar a una de las víctimas. Claro, todos sabíamos que la reina de Inglaterra, Isabel, esa reina modélica, había pagado el acuerdo entre el príncipe Andrés y Virginia Giuffre, una de sus víctimas, pero el The Sun ha publicado la semana pasada las cifras con más detalle, ¿no? Afinando un poco, y parece ser que la reina en realidad solo puso de los 14 millones que se pusieron para silenciar a la víctima, ella puso 7 millones, el duque de Edimburgo puso 3 y el príncipe Carlos, entonces príncipe Carlos, hoy rey Carlos, puso 1,5 millones. Es decir, contribuyó al silencio de la víctima. Él contribuyó al silencio de Virginia Giuffre, que hay que recordar además que falleció, se quitó la vida antes de publicar sus memorias. Entonces, claro, esto compromete un poquito, no, yo creo que bastante al rey Carlos, porque participó para mí en uno de los mayores escándalos de la corona, que es haber contribuido a que Andrés no se sentara en un banquillo en Estados Unidos y que la justicia decidiera, ¿no?, si es inocente o era culpable. Porque es que además, no teníamos ninguna duda de que sabía lo que pasaba. De eso no teníamos ninguna duda, que todo el mundo sabía lo que pasaba. Claro, pero si encima ahora resulta que pagó de su bolsillo dinero para el silencio de la víctima. ¿Verdad? Ahora él dice que va a contribuir con la justicia estadounidense para que se aclare todo y a ver si no empieza a participar la justicia británica, porque habría una víctima que habría estado en el Palacio de Buckingham. Y a partir de ahí se podría abrir un juicio o una investigación en Reino Unido. Y del mismo caso, con la sombra de Epstein siguiendo a la familia real noruega, Haakon de Noruega, el marido de Mette-Marit, se ha marchado a los Juegos Olímpicos de Invierno. A mí esto me ha llamado muchísimo la atención. ¿Se ha ido solo? Claro, porque en plena crisis de la corona, que se le ocurre a Haakon de Noruega irse a apoyar a los equipos de los Juegos de Invierno, cuando en realidad yo creo que no debería ni aparecer ahora mismo, después de haber dicho que apoyaba a su hijastro Marius Borg. Hay que recordar que tiene 40 acusaciones, 40 delitos, incluidas 4 violaciones. De hecho está en la cárcel. Está en la cárcel, pero Haakon dijo hace unas semanas que apoyó incondicional a su hijastro, lo cual me parece demencial, pero a él se le ocurrió ir ahí a apoyar al equipo de esquí nórdico como si no pasara... ¿Y ella ha ido a ver a su hijo a la cárcel? Ella ha ido por segunda vez a visitar a la cárcel a su hijo. Vale. Mette-Marit no para de meterse en líos. Mete líos. Mette-Marit se mete en líos. Mete líos. La semana que viene más. La semana que viene tenemos que hablar de John Kennedy. Vale, pues la semana que viene a mí me gustaba tanto John Kennedy. A mí me gustaba más que a ti. No, porque yo tengo edad de que me gustara antes que a ti. No, porque yo era adolescente y tú sabes, en esa época de hormonal. Venga, pues la semana que viene John Kennedy. John. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Muy buenas, hola. Muy bien, ¿qué tal? ¿Estamos? ¿Y vosotros? Pues también, muy bien. Venga, pues dale. Mira, lo más inmediato ahora mismo es ese acto de conmemoración de la Constitución más longeva que se inicia en el Congreso en los próximos minutos. Nos interesa por lo que se diga dentro, habla el rey, y por lo que se puede decir fuera en los pasillos de ese Congreso, por donde pasa sin duda buena parte de la actualidad del día, porque esta tarde, lo habéis contado desde primera hora, allí PP y Vox se van a quedar solos en la votación de ese germen de una futura ley orgánica que pudiera prohibir el burka o el niqab en nuestro país, un texto que tiene otros aspectos que retratan muy bien el uso que quiere hacer Vox, la ultraderecha, de este debate. Lo comentaremos en Hora 14, y si ayer a esta hora os traje las declaraciones sorprendentes de María Guardiola y su posición cambiante sobre el feminismo, hoy os traigo lo que dice de esos acuerdos con Vox Mañueco, el candidato del PP a la Junta de Castilla y León, próxima cita electoral en España. Ojo, porque antes incluso de que empiece la propia campaña electoral, Mañueco ya asume que, a él le gustaría que no fuera así, pero asume que va a tener que negociar con Vox. Este acuerdo tiene que ser para 4 años. Eso lo voy a exigir con claridad. No puede ser que por los intereses de un partido político o de unas encuestas
se vaya alguien del gobierno. Había una sin tradición que decía que las negociaciones empezaban siempre en política cuando se conocían los resultados electorales. Pues hoy ya Mañueco, antes incluso de acudir a las urnas, pone condiciones a Vox para una futura negociación, que se queden 4 años. Mucha política, pero prometo que tendremos hueco para 14 para más cosas. Venga, ¿y vosotros? En la ventana tenemos hueco para más cosas. A ver, menos mal. Mira, 2 cosas que tienen que ver directamente con la facultad de aprender. Hay un profe que en redes sociales es Guille Prof, con 2 Fs, que está triunfando como el Starlux, porque a sus alumnos de entre 7 y 8 años les enseña cantando. Coge la guitarra, por ejemplo, que hay que hablar de antónimos. Pues Antonio. Tengo un tío que se llama Antonio y cuando le veo me responde lo contrario. Antonio, antónimo, Antonio, antónimo. Bueno, tiene para sinónimos Simón. Bueno, es un fenómeno viral. Bueno, como regla memotécnica está muy bien. Está mal. Impresionante. Claro. Y hoy, en la ventana de la tele, van a venir 2 de los guionistas de Pasapalabra, uno de los cuales es el que puso la palabra famosa, la última pregunta del otro día de Rosa. Que yo todavía no entiendo cómo se la sabía. Sí. Vale, muy bien, pues os escuchamos. Y más cosas. Como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Pues oiga, Luz, mira, no habéis blanqueado. Este es el tema de mañana a las 12. ¿Por qué la gente presume de saber más de lo que sabe? Tú estás en la terraza. Yo creo que gaviotas no son. Y además lo bueno es que pájaros viene todo en vídeo. Yo no sé lo que son. Alondras, gorriones, mirlos y águilas reales. Esto que acaban de escuchar es un sonido real, ¿eh? Esto pasó ayer a eso de las 2 de la tarde en la terraza, cuando este equipo se está tomando el café de después de comer. Y por alusiones, Pascual Donate, ¿qué estabais viendo y por qué te empezaron a acusar de saberlo todo? Ya, porque dicen que me lancé un triple, que fue verdad. Vaya. En el fondo. Vamos a ver, en ese momento pasaba una bandada de pájaros. A mí me sonaban a mar. Y dije, mi hermano, que sabes que es el ornitólogo de la familia. Sí, y el jardinero también. El día anterior me había dicho, había una bandada bonita, preciosa, pasando sobre la Gran Vía, bandada de gaviotas. Y yo, que vi ahí unos pájaros volando, les dije a esta gente. Además con casi cierto aire de superioridad. Eso de ahí que veis son gaviotas. Y no. Ahí estuvo el Pero tío. tú no sabes distinguir una gaviota. Vamos a ver, estábamos muy lejos, estábamos muy por arriba. Es verdad que viendo el vídeo, no, yo... A ver, gaviotas no diría que son. La gaviota es clarita. Es que la gaviota se ve claramente. Pero cuando dije que sonaba mar, ¿a qué sonaba mar o no? No, o sea, vamos a ver. Tú empezaste a hacer un poema. Mira, escuchad. Suena, sí, tampoco lo sabían ellos, ellos tampoco lo saben. Estos son gaviotas. ¿Qué y dijimos, eran? no hay blanco. Eran yo no lo sé. Pero sí que hay solución, porque este audio que hemos escuchado procede de un vídeo que Eva Cruz le mandó a Severino Donate, claro. Y Severino Donate dio la respuesta de que era esto. ¿Solo con el graznido? Sí, claro. No, es que es muy evidente. Yo no sé mucho aquí, de pájaros. Mira, es que Eduardo Barba... A ver... Esto a la misma bandada la grabó él y la grabó un amigo suyo. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿La nada más escuchar ese sonido, seguro? Dije, esos son grullas. Las grullas están emigrando ahora hacia el norte. O sea, tú te puedes imaginar que tienes gente en tu equipo que sabe por el sonido. Perdona, es que vosotros fuerte, no le habéis echado cuentas, pero no. Pepe Rubio ha dicho, todo serio, antes de que hablara Severino Donante, si son grullas. No lo sabe porque está en el chat. ¿Qué pasó con Pepe, Teresa? ¿Qué dijo? Bueno, con Pepe pasó que estaba mirando al horizonte, estábamos todos mirando la bandada y tú te encuentras a Pepe de pronto mirando para un punto fijo sin... ¿Y dónde están? ¿Y dónde las ves? ¿Y dónde las ves? Y yo, Pepe, muy abajo. Arriba. Porque Pepe estaba buscando el mar. Claro, yo buscaba el mar, Pepe? porque ¿dónde están las gaviotas? Claro, Me dijeron, son gaviotas, yo buscaba el mar y la gaviota... Pero Pepe acertó en una cosa, porque a mí me dijo, dice, van hacia el norte, y yo, no, van hacia Alcalá de Henares. Es que no claro, para el este, y yo, efectivamente, pero no lo dice, no, pero van aquí al norte. lo increíble es que por el centro de Madrid, por pleno centro de Madrid, pasen centenares de grullas, bandadas de grullas. Sí. Pero es que tú miras al atardecer en Madrid y pasan miles de gaviotas que van de los vertederos y vuelven hacia los pantanos donde van a dormir. Entonces ves miles de gaviotas sombrías y reidoras y las ves en pleno Madrid. Pero una cosa se ve, pregunta a un especialista. No. ¿Hay mucha diferencia, si tú las ves volar, hay mucha diferencia entre las grullas y las gaviotas? Sí, claro.
primero, como tamaño. Me ha ofendido un poco la pregunta. No lo digo por eso. No, primero lo digo porque aquí hay un donate que pensaba que eran gaviotas, por eso estoy preguntando. Es que las grullas, si yo solo sé 4 pájaros, no sé más, pero es que las grullas son muy la escandalera que van montando las grullas cuando van migrando es que es muy característica. Además, porque ya las he visto y las he escuchado varias veces, no porque yo sepa. Y después hay una cosa que he querido escuchar a Pascual, qué bonita bandada de gaviotas. Las gaviotas se nota que eres de Albacete. No van en bandada, porque ¿no? la gente que ve más las gaviotas como que graciosas, simpáticas no son. Ya las ratas del aire. Es como la rata es como la paloma. La paloma. Que cuidado lo que tienes en la playa, por ejemplo, que te lo roban en el momento. Estás tomándote algo, muy agresiva, estás tomando algo en una mesa y hace la gaviota ¡pum! Sí, de hecho en algunos colegios de zonas de mar, en cuanto termina el recreo bajan y se pueden llevar a un niño y todo. El bocata, el albal y el niño incluido. Qué fuerte. Poniendo la mano Hoy por hoy. en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón. Vamos, Ana, con el último compás. El último compás es para Rosa. Rosa ha sido nuestra Miss Experiencia hoy. La hemos conocido desde Sevilla, una mujer muy curiosa desde niña, gran lectora, ha viajado muchísimo, fue maestra, estudió antropología, diseñadora de vestuario y, ojo, maestra muñequera. Tiene más de 300 muñecas históricas desde el siglo XIX y ahora, a sus 76 años, recuerda cómo consiguió la primera. En mi casa no había dinero, ¿no? ¿Sí? Para estas cosas. Había cultura, mi padre era un hombre dulce, maravilloso, y esa muñeca me enamoré de ella. La vi en un escaparate, era una muñeca de cartón, pero no había dinero para comprarla. Mis padres notaron que estaba enamorada de ella, que la quería tener. Cuando podamos, la compramos. Tú no te preocupes, qué tal, qué cual. Llegaron los Reyes y no estaba la muñeca. Había un sombrero del colegio, que maldita la gana que tenía yo de ponérmelo. Tuve que esperar hasta los Reyes siguientes y a los Reyes siguientes llegó la muñeca con todo su vestuario, que se lo había hecho mi madre por la noche, cuando nos acostábamos. Bueno. Esa fue la primera. Pues mañana más, aquí estaremos a partir de las 6 de la mañana. Les esperamos, pongan el despertador. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.